en la corteza terrestre hay placas, y entre las placas tectónicas están chocando, algunas se subducen, se meten por abajo de otra, y por ejemplo esas placas que se subducen, entre más se acercan al centro, pues más caliente está. Así como sale la energía del suelo, bueno, el vapor así, obviamente a altísimas temperaturas. Bienvenidos a Desencriptando la Sostenibilidad. Hola, soy Ivana. Hola, yo soy Ceci y el episodio de hoy es acerca de la energía geotérmica. ¿Tú qué sabes, Ivana, de la energía geotérmica? Sé que es la energía que proviene de altas temperaturas por debajo de la tierra, digamos que en capas, y la verdad es que no sé tanto, ¿eh? He estado en los geysers en Islandia y he visto así cómo sale la energía del suelo, bueno, el vapor así, obviamente a altísimas temperaturas del suelo, y yo sé que ese vapor o esa temperatura se aprovecha para hacer electricidad. Pues sí, justo tienes una muy buena idea de lo que es la geotermia. Entre más hacia el centro de la Tierra vamos, más caliente está. De donde estás parado, más o menos hacia el centro de la Tierra, son aproximadamente unos 6.000 kilómetros. Y nosotros solamente hemos perforado unos 12 kilómetros. Entonces apenas tenemos más o menos una idea de qué hay para empezar y qué temperaturas se alcanzan. Pero Claro, porque discúlpame, de 12 a 6.000, la diferencia es enorme. inmensa. Enorme, Sí. que no necesitaríamos realmente llegar tan profundo para tanto calor, pero es solo para dar una perspectiva. Entonces, otro dato para dar más o menos una perspectiva, entre cada 100 metros de profundidad que vamos avanzando hacia el centro, aumenta la temperatura aproximadamente 3 grados centígrados, en donde sea, en la Tierra. Ok. Pero hay lugares, como por ejemplo mencionabas Islandia, donde el calor, o sea, los magmas y todo esto están un poco más cerca de la corteza y entonces hay más calor más cerca y puede haber manifestaciones de ese tipo, como geysers, estos como albercas de lodo, que tal vez las han visto algunos de ustedes, de donde sacan mascarillas de lodo y todo eso. Pues bueno, son de lugares geotérmicos, por ejemplo. Oye, y yo sé que tú sabes muchísimo sobre esto. Pues sí, yo empecé a estudiar geotermia hace ya un rato. Como mencionas, mi doctorado es acerca de geotermia, de exploración. Entonces, justamente cómo encontrar estos lugares. Como te comentaba, pues generan este tipo de manifestaciones que les llamamos en superficie, ya sea geysers, estos como albercas de lodo. También hay otro tipo de albercas que son como súper cristalinas, entonces es otro tipo de agua, agua que viene desde muy profundo. Pero ¿por qué pasan estos lugares? Bueno, como muchos de ustedes ya sabrán, en la corteza terrestre hay placas y entre las placas tectónicas están chocando, algunas se subducen, se meten por abajo de otra y por ejemplo esas placas que se subducen, entre más se acercan al centro, pues más caliente está. Entonces se empiezan a deshacer y esos pequeños como burbujas derretidas, por llamarlas de alguna manera, suben más hacia la corteza, más hacia la superficie. Entonces, muchos lugares geotermales y muchos lugares volcánicos que están muy pues entrelazados, están muy relacionados, se forman en estos lugares cerca de donde chocan las placas. Como pueden ver, pues todo Centroamérica, Japón, Nueva Zelanda, todo eso se le llama el aro de fuego y está justo donde muchas de las placas están chocando. Ahí es donde mucha de esta actividad pasa y así es como se forman. Y estos lugares donde hay geysers y manifestaciones superficiales que podemos ver, se forman porque hay un cuerpo de agua debajo de la superficie que se está calentando. Y debajo de la superficie está líquido, pero está súper caliente, o sea, 200, 300 grados centígrados. Pero por la presión sigue líquido. O sea, la razón por la que sale este vapor a altísimas temperaturas es porque abajo tenemos un cuerpo de agua y entonces este cuerpo de agua real se está calentando y por eso sale este vapor. Real, exacto. Wow. Ese cuerpo de agua está calientísimo y entonces estas fracturitas que hay por todos lados, de repente esa agua logra salir y ¡pum! Geyser, ¿no? O cosas así. Wow. Entonces esa agua está muy a presión, está líquida y justo para generar energía eléctrica se hacen estas perforaciones buscando este líquido y cuando sale y pierde esa presión, se hace vapor. Y ese vapor se pasa por turbinas que giran y generan energía eléctrica. Ah, Exacto. oye,
por ejemplo, a lo mejor esto es una pregunta que abarca demasiado, la verdad, no sé, pero ¿qué se necesita? ¿Qué condiciones se necesitan para que nosotros aprovechemos eso en una zona? No sé realmente si en México tengamos de estas zonas y si sí tenemos, ¿qué se necesita para aprovecharlas? ¿Las estamos aprovechando? No sé. Sí, sí, pues muchos no saben, lo cual es muy interesante, pero México es de los mayores productores de energía eléctrica con geotermia. En Wow. México tenemos 5 plantas ya instaladas, produciendo y tienen muchos años, de hecho. En México la primera planta, si no me equivoco, se puso alrededor de los 70s, 80s. O Sí, o sea, sea, tiene ya ya tenemos muchos años. bastante. Exacto. Wow, wow, Ya tenemos sí. mucha experiencia. Y esto fue primordialmente empujado por el gobierno, que en ese momento era quien se encargaba de toda la producción de energía eléctrica. Y estas son plantas muy grandes. La más grande es de 800 megawatts en México. Wow. Oye, y dime algo. O sea, a veces no es fácil, siento que para todo el mundo dimensionar qué son 800 megawatts, qué son 1000 megawatts. O sea, se oye como un número grande, pero ¿qué es eso? Sí, esa es una muy buena pregunta, Ivana. Es un tema que es importante poder dimensionarlo. Como mencionas, 800 megawatts, pues en realidad es difícil de imaginar para la mayoría. Entonces, en promedio, 1 megawatt puede alimentar unas entre 400 y 1000 casas por un año. Entonces, si lo multiplicamos por estos 800, pues es como una ciudad de 500,000 de habitantes por un año. O sea, puede dar energía a una ciudad con 500,000 de habitantes. O sea, es Entonces, una mini ciudadcita, ¿no? exacto, es una mini ciudadcita y sí es bastante. Y bueno, dentro de esto me gustaría mencionar también un par de cosas. Estas plantas geotérmicas que ya tenemos en México son con este tipo de sistema que te menciono, que es hidrotermal, o sea, donde ya hay agua. Ok. Pero como te mencionaba, hay lugares donde, o sea, está muy caliente aunque no haya agua. Entonces, bueno, hay proyectos que trabajan para inyectar agua que se caliente y extraerla como vapor. Hay proyectos que están tratando de perforar más profundo. Claro que eso conlleva muchísimas complicaciones porque el material se derrite, o sea, tienen que trabajar, la presión es enorme, pero bueno, hay proyectos que están trabajando eso y si lograran con perforaciones más profundas en lugares donde no hay recursos hídricos, eso daría energía para todo el mundo de aquí a que se acabe el sol. Wow. Entonces, Oye, esto me hace pensar en otra cosa, o sea, en otra duda. Nosotros como país, México, ya tenemos un cierto desarrollo, ya tenemos muchos años de experiencia en esta tecnología. Supongo que también obviamente ha ido actualizándose conforme vamos descubriendo cosas, vamos mejorando tecnología y demás. Eh, ¿Tenemos más potencial como para seguir explotando esta energía geotérmica o con las plantas que tenemos, digamos que ya estamos al 100% de capacidad? ¿Cómo se ve este escenario en México? sí, esa es una muy buena pregunta. Eh, de nuevo, un poquito basándome en lo que mencioné previamente, está este otro tipo de sistemas secos, digamos, Ujú. llamémosles, o súper calientes, que también le llaman, pero también hay lugares donde el agua tal vez no está tan caliente y cuando sale no está hecha vapor. Ok, Entonces ya hay innovación desde hace ya décadas en donde esa agua que está, digamos, por decir una temperatura, sale a 120 grados, o no, menos porque no está, no, a 80 grados. Entonces lo metes en un sistema en el que ese 80 grados de agua, aunque es agua mezclada con muchas cosas, pero llamémosle agua, se pasa por al lado de otro fluido que su temperatura de ebullición es más bajo, digamos 70, ¿no? Entonces cuando tienen contacto, este otro fluido sí va a poder volverse vapor. Y ese es otro tipo de planta, ¿no? De flash que le llaman. Entonces ya hay innovación por ese lado. Y algo que a mí me parece aún más interesante y me llama mucho más la atención es que hay innovación en equipos modulares. Entonces son como, imagínense los tanques que se llevan en los buques enormes así en el mar, son más o menos de ese tamaño, estos como pues contenedores, ¿no? Y ese contenedor tú llevas, lo instalas en un lugar alejado, una comunidad que tiene aguas termales, es muy bueno para, por ejemplo, generación distribuida, ¿no? Y tienen wow. ahí aguas termales a 60, 70 grados, que de esto hay muchísimos lugares en México y en Latinoamérica. Y entonces ahí ya pueden generar algo de electricidad.
pero además de eso hay muchos usos directos, ¿no? Hay muchos lugares donde los usan en invernaderos, para criar peces, un sinfín de usos, ¿no? Oye, y duda, ahorita que estás hablando de los sistemas secos, que justo dices que, bueno, no están ahí en zona donde hay un acuífero y tal, entonces se les inyecta agua. Ujú. No sé si esta duda es como demasiado técnica en tono, va a ser una respuesta amplia, pero, por ejemplo, ¿esta agua que se tiene que inyectar tiene que estar desalinizada o puede ser agua de mar? Pues son cosas que pueden, simplemente las calculan. O sea, no tiene que Ya. ser agua potable como para Ah, otras va, es que cosas. por Ajá, ahí va mi duda, como si esta agua que se tiene que inyectar tiene que ser agua potable, porque si ese fuera el caso, pues obviamente hay otras complejidades, como tener superávit de agua, que creo que casi claro, nadie tiene superávit de agua claro. potable. No, de hecho, en esto el problema más grande que han tenido, que entiendo que ya hay un sistema en Japón que ya lo logró, es que tenían la presión para inyectar esta agua que requería más energía que la energía que sacaban. Entonces ese era Ah, el problema inicial, más que el claro, agua, porque el agua podía ser cualquiera, mientras lo incorporaran en sus cálculos de, pues, de los fluidos, era ujú, el gasto energético. Pero ya, o sea, esto, pues obviamente va avanzando, ¿no? De nuevo, la claro, tecnología no para. Entonces ya hay algunos sistemas que ya están funcionando, pero esa es la cosa, necesitas energía para meter la presión. Pero de claro. este tipo de sistemas donde sí hay un acuífero, todavía, en México todavía hay algunos. De hecho, hace poco se dio permiso para unos pozos de exploración en otro lugar. Y en Centroamérica hay muchos, muchos todavía. Entonces, nosotros todavía tenemos mucho potencial como región como... Claro. O Ujú. sea, tú sí ves la geotermia como un super potencial, como una super potencial fuente de energía en Latinoamérica, Centroamérica, México, sí lo ves como una de nuestras grandes soluciones energéticas. Sin duda, sí, yo sí creo que, o sea, la energía geotérmica tal vez donde está, con la tecnología que tenemos ya económicamente factible, no nos daría el 100% de la energía, tal vez, ¿no? Pero con estos estudios que están haciendo para o sea, llegar a profundidades más profundas, valga la redundancia, una disculpa, em, eso sí o sea, daría la solución. Pero en este momento, el punto más importante a recordar de la geotermia es que da energía 24/7. O sea, es energía de base, que es un aspecto que mucha gente en energías renovables, dentro del sector de energías renovables, olvida. Claro, La geotermia ha sido relegada un poco por el costo inicial que tiene, que es ok. sin duda más alto al de una planta solar o una planta eólica. O sea, son inversiones iniciales más Ya, grandes que un parque solar, un parque eólico, pero dime algo, o sea, mucho más grandes o solo un poco más grandes. pues tal vez en cuestión de dinero no sean mucho más grandes, pero en cuestión de riesgo sí lo son, Ah, bueno. porque puedes perforar y en realidad no era un recurso tan bueno como pensabas. Ok, entonces te arriesgas a invertir muchísimo en una perforación que a lo mejor no te va a dar la calidad de recurso que estás buscando. Exacto, eso puede pasar. Ok, Obviamente, de nuevo, en los estudios de exploración se ha mejorado muchísimo y eso pues ya no pasa, ¿no? Realmente, pero el riesgo es real, o sea, no puedes decir nada seguro hasta que perforas. claro. Oye, Entonces y está eso. un poco te iba a decir como si tú crees, digamos que con todo esto que traes de experiencia de la geotermia, que si en México, para hablar como de este lugar en específico, si en México podríamos tener un mix de puras renovables que fuera, no sé, eólica, solar y geotermia. Y con ese mix, contando obviamente con que la geotermia es 24/7 y no tiene este problema de intermitencia que tiene la solar y la eólica, teniendo este mix de renovables, ¿podríamos tener lo suficiente para abastecer el consumo de nuestro país? Pues la verdad es que no tendría los números exactos para Sí, decirte. claro. Pero dado que también tenemos mucha instalación de hidroeléctricas, que bueno, hidroeléctricas es otro tema muy interesante porque tiene otras cosas buenas y malas, pero en combinación de esas dos, vaya, como geotermia e hidroeléctricas en cuestión de base, imaginándolas como base, yo diría que sí, o sea, México podría tener mucho potencial en energías renovables, o sea,
te digo, las hidroeléctricas, la geotermia, solar, eólica y maremotriz, que es otra energía que también luego se nos olvida, nos Claro. enfocamos en renovables, que habrá que hacer un episodio de ella. De hecho, una de las del equipo de Meryu es especialista en energía maremotriz. Ah, wow. Podemos invitar un día. Yo creo que sí, sin duda. O sea, pero somos un país que llevamos muchos años en el sector de hidrocarburos. Es muy difícil irlo dejando por diversidad de motivos. O sea, no solamente es algo económico, es de empleos, tiene muchísimas ramificaciones, Claro, muchas vertientes. totalmente. Pero yo sí creo que México tiene la capacidad de ser totalmente renovable si tomamos en cuenta la hidroeléctrica también. Claro, tener un mix a lo mejor más completo. A lo mejor entre más renovables tenga el mix, más seguridad podemos tener, ¿no? Seguridad Sí, sí. energética. Sí, porque además también está habiendo ya mucha investigación y se están viendo todos los beneficios de tener más bien como células de generación de energía y no tanto de una sola fuente, ¿no? Que es como es lo que provoca hidrocarburos, ¿no? Mientras que si Claro, buscas más fuentes que te pueden dar generación distribuida, tu red se vuelve más resiliente, ¿no? O sea, no solo por la diversidad, sino por la diversidad geográfica. claro, evitar un poco como el monopolio energético y tener Totalmente. ya ahora sí que el mix. Oye, Exacto. y por ejemplo, ya hemos hablado un poco de esto, pero los retos que tiene la geotermia ahorita en México, ¿qué dirías? ¿Cómo lo ves? Sí, pues primordialmente sí es el financiamiento en México. O sea, expertise existe muchísimo. Hay muchísima gente que ha estado involucrada en todas las plantas que ya existen. Hasta en la primera, uno de los que estuvo involucrado sigue vivo y sigue activo. Entonces, el expertise existe y mucho del expertise también de los hidrocarburos es transferible a geotermia, dado que también son perforaciones, ¿no? Entonces, Claro. en ese sentido, estamos cubiertos, ¿no? O sea, exploración, instalación y manejo, ya lo sabemos, o sea, y lo llevan mexicanos. Entonces, en eso estamos bien. Es más por el lado de financiamiento y durante los últimos años ha sido un poco también los permisos. Este Mm, gobierno, pues, paró algunas cosas, o tal vez no las paró, pero no las facilitó. ujú. Entonces, eso, pero te digo que hace poco ya se abrió una convocatoria y ya se seleccionaron ganadores para estos pozos exploratorios de un nuevo recurso geotérmico, también grande, o sea, de megawatts. Y pues esos han sido los retos y sobre todo yo creo que seguirá siendo el reto el financiamiento. Como te digo, sí es caro instalarlos al principio, está el riesgo y toman más años que poner, o sea, instalar una planta geotérmica, pues te llevará, yo creo que mínimo unos 5 años, Ok, por mucho que te apures, ¿no? claro, Mientras que una solar, digo, no me sé el dato, ¿no? Pero me imagino que tardarán 2, 3 años, tal vez. es más rápido. Entonces, también está ese reto un poco, pero de nuevo, no tenemos que olvidar que es una energía base, es una energía muy Claro. limpia, tiene una huella en cuestión de área mucho menor a otras energías renovables. Y también su ciclo de vida en cuestión de gases y como ciclo de vida sostenible, vaya, también es menor a otras energías renovables. Esa era un poco mi pregunta polémica. Si, si supieras o pensaras que hay un contra en la energía geotérmica, ¿qué dirías? No sé, hay toxicidad, hay una huella muy fuerte, no sé. Si hubiera un contra, ¿cuál sería? Ujú. Pues en particular en Latinoamérica creo que ha sido la forma en que lo implementamos. Es muy importante como tener a las comunidades que tienen el recurso. Al final el recurso es un recurso que abarca bastante y que muchas veces las comunidades ya usan de alguna manera. Entonces se tienen que crear mejores estrategias para la instalación y el avance de estos proyectos. Entonces ese sería no tanto un contra, sino un obstáculo que tenemos que manejar mejor. Tenemos que aprender a hacerlo mejor. ¿Y qué otro podría ser algún reto? Pues sí se menciona que, por ejemplo, hay ciertos gases, ¿no? Que pueden salir del vapor, justamente. Y en algunas plantas lo que usan es una torre de enfriamiento que los condensa. Pero de igual manera, de hecho en México, por ejemplo,
por ley ya tienen que reinyectar todos los fluidos. Antes Ya, lo podías así poner tu tubería al río y salía ahí tu fluido a 40 grados, que es bastante caliente normalmente para un río, y pues imagínate la fauna y la flora, pues no claro. estaba bien, ¿sabes? Pero esa regla, al menos en México, ya cambió y en muchos países, y lo tienes que volver a reinyectar, que aunque aumenta un poco la complejidad dentro del manejo de tu recurso, tienes que saber dónde reinyectar para que no se enfríe tu recurso, es muchísimo más circular, ¿no? O sea, ya se Claro, vuelve más circular, exacto. justo iba a decir, me encanta eso de reinyectar porque al final eso es la circularidad y entonces tú tienes que identificar o tienes que validar, tienes que, si acaso entonces, si no crear la forma en la que tú reinyectas esto al sistema y sigue siendo de utilidad. En vez de ser un problema, un obstáculo, un residuo, tienes que ver la manera de que cuando lo reinyectas al sistema sea de utilidad y sea aprovechable. Exacto, te ayuda a que tu sistema siga activo, porque esa es la otra, o sea, un sistema geotermal va a durar infinito, ¿no? En cuestión humana, ¿no? Claro, En cuestión humana en nuestra tierra, ¿no? Pero mal manejado, no va a durar infinito. Entonces sí se requiere cierto expertise en eso para estos recursos profundos, ¿no? Pero también me gustaría como ir cerrando un poco en estos otros usos directos, como te mencionaba, pues los usan en invernaderos, para criar peces, secar ropa, o sea, tiene una infinidad. De hecho, hay proyectos para también hidrógeno verde. ok. Entonces, bueno, tiene muchos usos directos. Por ejemplo, en Alemania, bueno, en Europa en general, lo usan mucho para calentar, o sea, hogares. O sea, se puede usar Con para la calefacción. calefacción y enfriamiento. Ah, eso está increíble, porque el aire acondicionado es un temazo también. Sí, sí. De hecho, en Europa le están apostando mucho para usar la geotermia, sobre todo para justo la calefacción. O sea, porque si cualquiera de ustedes ahorita busca en qué se usa la energía en cuestión urbana, el calor es enorme, ¿no? Aquí, por ejemplo, no necesitas tampoco el acuífero. Aquí se usa la ventaja. En algunos casos sí, si tienes la maravilla de que tienes un acuífero que te ayuda a hacer esta regulación de temperaturas, pero en otros casos el simple hecho de perforar unos, no sé, 10 entre 10 y, no, 10 metros, con tú, digamos, ¿no? Ahí la tierra tiene una temperatura estable. Ujú. Entonces, si afuera estás a 30 grados, ahí abajo va a estar a 22. Y si afuera estás a -10, ahí va a estar a 10, pon tú, ¿no? O sea, Sí. mantiene una temperatura que te ayuda a Ujú. regular y aclimatar espacios. Entonces, ese es otro gran potencial de la geotermia. Y en México y Latinoamérica, pues sería sobre todo para enfriar, ¿no? Claro. Entonces, esa es otra cosa que, por ejemplo, no solo sé de un proyecto en Puebla, en el que lo usaron para aclimatar una escuela, que pues, se congelaba por ahí, ¿no? Y los niños, pues imagínate, tenían que ir ahí, ¿no? En Claro. no las mejores condiciones, y entonces aclimataron sus espacios de la escuela. O sea, es como uno de los únicos proyectos de los que sé, probablemente hay otros de los que no sé. Entonces, para eso también hay mucho potencial en geotermia. Entonces, geotermia es muy amplio, no solamente es la generación de energía eléctrica. Ujú. Oye, está padrísimo eso, está padrísimo la parte de calefacción, la parte de aires acondicionados, volverlo más sostenible, más renovable y más limpio. Sí, Me encanta totalmente. y ojalá hagamos pronto otro episodio como enfocándonos en estos usos directos. No sé qué opinas. Sí, no, totalmente. Ya el último punto para cerrar, que es algo más o menos nuevo, siempre ha estado ahí, pero nunca lo hemos explotado, ¿no? Lo hemos usado, es que muchos de estos fluidos que vienen de profundidad, pues tienen muchos minerales, ¿no? Y muchas veces tienen minerales preciosos como oro, litio. Entonces ya hay varias iniciativas y ya hay varios proyectos grandes en los que están extrayendo sobre todo el litio para baterías. Entonces Entonces, ya hay como minería asociada, o sea, minería antes de la reinyección. exacto. Wow. Sí. Entonces hay muchas aristas dentro de la geotermia y por supuesto, pues si salen dudas de todo esto, estamos abiertos a hacer otra sesión si salen muchas preguntas y pues ha sido un gusto compartir esta energía renovable que a veces se olvida un poco, aunque tiene mucho potencial. Obvio, que nos escriban preguntas, que nos escriban comentarios y vamos a estar felices de hacer más episodios relacionados con este tema. Sí, totalmente.
Pues sí, muchísimas gracias a todos los que escucharon y Gracias por acompañarnos. nos vemos a la próxima.